para todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy animado. Tenemos a Juan Francisco Ordóñez, tenemos a Josué Guerrero que viene a anunciarnos su nueva obra de teatro. Y bueno, tenemos una serie de invitados a quienes estamos esperando, que vamos a estar aquí, como sabemos, dándoles a ustedes lo mejor de nosotros. BAO es un programa que se transmite por Quisqueya FM 96.1 en su dial y 98.5 para la región del Cibao. También estamos en internet en quisqueyafmrd.com y en todos los reductos imaginables de la red y de las redes sociales, incluyendo baomediagroup.com. Bien, vamos a ver una musiquita, Time o Clock of the Heart, The Culture Club. Adelante. Señores, estamos en Bao Radio y tenemos aquí a un más o menos atribulado, agobiado por el calor, Juan Francisco Ordóñez. Juan Francisco Ordóñez es uno de los guitarristas más versátiles que se ha puesto, uno de los guitarristas más versátiles de República Dominicana y del Caribe, porque él se ha puesto muchos trajes. Él ha acompañado a Víctor, pero también fue en sus inicios el guitarrista de Transporte Urbano con Luis Díaz. Y ha sido el guitarrista, es como el epítome del guitarrista. Bueno, Ya no me queda otra cosa que agradecerte, ese introito que tú has tirado. El introito, diablo. Sí, de verdad, bueno, por lo menos ha resultado un poco refrescante dado el nivel de calor que tiene esa calle ahora mismo. Está fuerte, está durísimo. Está durísimo. Está durísimo, y los tapones, y la gente, la ira, la vaina, el dominicano como que... Esa San Martín, es una gente tocando bocina por todo. Sí. Parecen elefantes. Si solo fueran más grandes. Ya. Mira, Juan Francisco, aparte de eso, ¿cómo tú estás? No, yo estoy nítido. Bien. Sí, yo he aprovechado. A pesar de que la pandemia ha detenido todo. Todo. De hecho, la música venía de su crisis, ¿tú me entiendes? Sí. Y esto ya fue la puñalada trapera. Sí. Sí, eso acabó con todo. Y bueno, se va moviendo. Por ejemplo, la semana que viene voy a tocar con Rafaelito ahí en Casa de Teatro. Exacto. Rafaelito que primero iba y después no iba, pero terminó yendo. Exacto. y bueno, hay unas cosas, hay unos trabajitos ahí. Pero tú vas a tocar con él sin sistema temperado. Él va a tocar con sistema temperado. No, con sistema temperado. Yo voy de invitado, vamos a hacer 2 temas. Ok. Sí, vamos a hacer un tema, vamos a hacer la mesita de noche de Vitico. Y vamos a hacer un tema de Oscar Peterson, Whitland, pero abachateado. Sí, abachateado. Sí, yo se lo mandé, mire, eso tiene una historia muy interesante. Sí, no sé si se puede. Hazla. Me refiero a la selección yo oí la pieza, yo la conocía desde hace muchos años. Y oyéndola en estos días, digo, escucho, esa pieza me parece a Rafaelito. Y mira, Rafaelito, ¿tú por casualidad has tocado ese tema? No, Juan, pues mira, óyelo, porque no sé, eso se me parece a ti. Y él la oye y después me pide para atrás y que mira, con perdón de Peterson, pero eso a mí me parece una bachata. Le digo yo, bueno, mira, a mí me parece más un son montún, porque como es el motivo del piano es un motivo de son, o sea, el patrón del 3. Del son cubano, lo tiene ahí todo el tiempo. Tin, titón, titito. Si tú pones el habanero, tú ves tin, titón, titico, es el mismo patrón. Y bueno, bueno, pero ya eso tiene un tempo ya muy acelerado, que como que lo denaturaliza un poco. Esta canción es más bien una balada. Aunque se ha acelerado un poquito para que coge ese color medio bachatero. Ok. Óyeme, pero qué interesante eso. Vamos a poner ese tema aquí ahorita. ¿Cómo no? Y entonces lo van a hacer ese tema. Vamos a hacer ese tema y la mesita de noche de Vitico. En el Festival de Jazz de Casa Teatro. Es una institución aquí. Hay que ver. Freddy Ginebra
que viene de invitado el martes que viene, ha creado un monstruo. Eso ya es una institución aquí. Es como las noches de jazz de Fernando Rodríguez de Mondesir. Exactamente, que esa era otra cuando la cosa Sí. estaba esperando. Ya yo tenía un picoteo. No, porque eso más bien uno lo hace Por estar vigente, exactamente, por estar en el medio, por prepararse, por Sí. hacer algo distinto. Y, oye, por soltar la mano también. claro, bueno, no, por es lo que te estaba diciendo. Sí. Yo he aprovechado todo este tiempo para hacerme de una disciplina, Sí, que, tanto de lectura como de práctica. ujú. Y deportiva, bueno, deportiva yo más o menos la tenía. Sí, no, tú la tienes hace mucho. Pero Sí. yo trato de todos los días leer algo Ujú. y tocar, aunque sea, qué sé yo, media hora, por lo menos la gimnasia mínima para uno estar Exacto. al día. Para uno no oxidarse. ¿Qué pasó? Ah, que me pegue. Que te pegue un poquito. No, no, pero bueno, está bien. Mira, Yo pensaba que me decía como que iba a rezar, ¿no? Que estaba juntando la mano. Juan Francisco, vamos a hablar, háblame de cómo la memoria. A mí me dijeron una cosa muy interesante, pero te la voy a guardar para ahorita. Porque tú tocaste con Luis Díaz, tú tienes conocimiento de causa. Te la voy a decir ahorita eso. Yo me escandalicé un poco. Fue un amigo mío, pero que el amigo mío no es que no tenga muchas luces, él las tiene. Pero él, en la distancia que se ha puesto entre él y el país, porque él vive en España, él... Bueno, eso tampoco está tan lejos, son $1000 de distancia nada más. Sí, Ahora hay 8 horas de vuelo. Bueno, y la pela ahora de todo lo que implica Sí, uno viajar. sí, bueno, sí. Te decía, tú fuiste un tipo, tú has sido un tipo que te has puesto muchos trajes. ¿Tú alguna vez hiciste rock? Pero bueno, claro, con Luis se hacía rock. Sí, no, con Luis se hizo el rock más importante, que fue el rock, él fusionó el rock. La verdadera fusión del rock dominicano ocurre ahí. Pero digamos, si yo tuve un grupo de rock, no, de fusión, básicamente Sí. grupos de fusión. Estaba como con un grupo de fusión, sí. Pero no, así como de rock, que quería hacer nada. Y entonces, bueno, el amigo mío que dice que Luis Díaz fue ante todo un músico antisistema. Yo digo que no, que Luis no fue un músico antisistema. Verás por qué. Luis tiene 3 vertientes. Hay 3 vertientes para las cuales tú interpretar a Luis Díaz. Una, el investigador antropológico, que Luis lo fue y fue muy eficiente en ello. Músico antropólogo. Un antropólogo musical. Sí, básicamente. Exacto. La otra, el compositor. Y una tercera, que fue el ejecutante. Entonces, como compositor, él nos dio cosas muy variadas dentro del folclore dominicano. Pero más variadas son las cosas que compuso para otros. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Dentro de esos se encuentran los grandes del merengue dominicano. Sergio Vargas, Fernando Villalona, y los grandes... El dúo de Nueva York, Monchi y Alessandra grabaron un tema, el carrito. Ajá. Cómprame un carro, sí. Eso es de Luis Díaz. ¿De verdad? Sí. Oye, hay cantidad de temas que la gente no se imagina que son de Luis, Sergio Vargas, por ejemplo, con La Vampira. Sí, bueno, Sergio Vargas grabó bastantes. Sí, bastantes temas. Bueno, hubo una época en que él solo grababa de Luis. Entonces, en ese sentido, él fue un músico del sistema. Él fue un músico que estaba enmarcado dentro del sistema. Va bien, cuando él era compositor, sí. Sí. Pero cuando él era primera figura, como intérprete, o como que cuando él quería mostrar su producto, yo creo que no era por sistema. No. Él lo dijo muy claro. Él decía que él creaba, que él hacía su música para su placer personal. Que él no estaba pensando en que eso le iba a gustar a nadie. Que él lo hacía para él. ¿Tú lo haces así ahora mismo? Ahora mismo tú lo estás haciendo así. Pues sí, yo pienso que sí. Nunca... No, en realidad nunca he producido como con fines comerciales.
No. Pero tú lo Bueno, haces. aunque he realizado, por ejemplo, yo he realizado filmes comerciales. Sí, no, eh, pero eso es otra intencionalidad que hay detrás de sí, eso. pero por ejemplo, hacer una composición Ujú, mía ujú. con fines de que eso, qué sé yo, se consuma comercialmente, pues no, no creo. No estoy criticando esa postura, simplemente yo no lo ejercido de esa forma. Ujú, ujú. Bueno, pues entonces a mí me parece que Luis fue sistema y fue antisistema en distintas... Yo lo que digo es que Luis, bueno, Luis fue un investigador, un antropólogo musical, sobre todo, porque Luis, nadie ha logrado lo que logró Luis. Cuando yo oigo eh, la composición, la suite folclórica, por ejemplo, que es una joya a todas luces. Yo la oigo con mucha atención siempre, porque yo de alguna forma siento que eso nos identifica el desorden racial que nosotros tenemos. Nos identifica a todo el nivel. La suite folclórica es una composición muy especial y retoma las palabras de no me acuerdo quién era, el compositor de aquel Perico Ripiao, que decía, oye linda muchachita, lo que dice mi acordón, al igual lo tiraron y arroyo el limón. Que eso es una composición viejísima. Eh, y eso nos retrata de una forma espectacular. Y Luis rescata eso y lo pone, le da su voz, le da una... Yo he visto... No, eso, ese tema es como un popurrí, porque por ejemplo también Mm, coge Juana sin camisa. Juana sin exacto. camisa, Juana sin, sí, él lo hacía Sí, instrumental. el vacío. Sí. Ujú. Coño, qué bien. Entre Sí, otras cosas que tiene por ahí. sí. Pero la suite folclórica es larga entonces. Sí, bastante larga, Sí. bastante larga. Y lo que tú estás hablando, por ejemplo, mira, yo no creo que en este país haya habido un músico que tenga el background en términos de investigación de la música folclórica De Luis. para él, pero él no era simplemente un compendiador de esas cosas, Ujú. sino que él se nutría de eso para hacer Y- esas fusiones y ujú, esos inventos y todas ujú, esas cosas ujú, que hacían de Luis un fenómeno tan singular. ujú. Porque yo no sé, hay muchas canciones buenas, pero las canciones de Luis son inesperadas. Sí. O sea, son cosas como disímiles, tan distintas una de otra y tan extrañas en un sentido, pero por otro lado, yo siempre he hecho una frase, Luis hizo todo lo posible por no pegarse y aún así le fue imposible. Sí, porque algo tenía él, no Sí. sé si en su conciencia, en el imaginario de la cosa que él hacía, que Sí. llamaba la atención. Sí. Sí. Él ponía en contacto a uno con las cosas más profundas de la dominicanidad, incluyendo las más oscuras. Vamos a ver una musiquita ahora y volvemos de inmediato. Yo voy a ver si consigo el tema ese de Oscar Peterson que nos dice Juan Francisco y vamos a regresar aquí en Bao con este guitarrista multifacético que es Juan Francisco Ordóñez. Venimos seguido. Este Nova ha sido imposible con Juan Francisco. Juan Francisco me puede decir a mí que él, no, pero yo hablé con él y yo le digo que no importa, porque es que ustedes sabotean toda la vaina, ¿tú me entiendes? Pistola estaba invitado hoy, Buqueado. buqueado, y él fue que faltó. Pistola hace falta aquí, ¿tú me entiendes? Y entonces tú me dirás, como dice Juan Francisco, ¿y Pitolita dónde está? Pitolín. Pitolín. Y entonces yo le digo, no, Pitolín abortó Herido. sí, herido. No, yo lo entiendo. Entonces él dice, pero tú me embocaste a mí. ¿O por qué tú quieres que yo te diga? ¿Tú me entiendes? Voy a calentar Pitolín. Él se calentó solo. No, él está caliente, está caliente. Entonces, Hay que llegar entonces donde ellos. sí, hay que llegar donde ellos. Hay que llegar Y donde que se ellos. coticen tranquilos. Sí. Hay una causa. Mira,
Cuéntame entonces de... pero estamos en el aire, pensaba que era un chisme. Sí. No, esto es Bajo Radio. Pero es que- Bienvenido a Bajo Radio. Así que uno hace. Eso Está bien, hay que hacerlo. Mira, yo te iba a decir que con Víctor, ¿cómo era el asunto? Era otra dinámica, naturalmente. Sí, porque también lo que pasa es que ahí pesaba mucho la relación de amistad y de afinidad, hasta ideológica que teníamos. Porque Luis era un poco más complicado en ese sentido. Sí. Cosas ya de tipo más personal. Luis, tú Yo vivías- podía tratarla con Víctor, no con Luis. Sí. Claro. Ok. Y mira que yo tuve con muchos años. Con Sí. ellos dos, muchos años. Sí. Pues con Luis, el transporte duró 25 años. Diablo. Y con Atento al chiste. Y la primera vez que yo toqué con Víctor en su grupo, que no era yo dirigiendo, eso fue en el año 82. Y nunca nos separamos. Víctor acababa de venir de Santiago para acá. Bueno, tú sabes que él estaba trabajando en el publicidad. En el 82 no. Él vino antes. Sí, él Antes estaba de- trabajando sí. publicidad. Y entonces, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue que tú te juntaste con él? Con Víctor, pues mira, si tú supieras que eso yo no lo tengo muy claro. Sí, el tiempo es así. Sí, con lo de Luis es más fácil yo determinarlo, porque yo fui un chamaquito muy precoz. Entonces me vinculé muy temprano, muy jovencito, a lo que era en aquella época el movimiento de la nueva canción. Entonces cuando las razones que no vienen al caso, Luis sale de convite, me llaman a mí para que yo lo sustituya. ¿Eso fue antes de él irse a Nueva York? ¿O él había venido ya? Sí, antes de irse a Nueva York. Ajá. Sí. ¿Él se fue a Nueva York en medio de la vida útil de transporte urbano? No. Ah, antes... Él funda transporte cuando viene de Nueva York. Ah, ok. Sí, que fue que ahí entonces porque yo ¿Qué me había quedado en el Luis folclórico. Sí, Y exacto. cuando él viene de Nueva York es el Luis Punk, el Luis Fusión. Exacto. Entonces, a mí me dicen que Luis fue profundamente infeliz en Nueva York. Luis fue profundamente infeliz siendo funcionario público. ¿Entiendes? Y eso fue lo que le dio el sentido de amargura. Eso y muchas otras cosas. Yo apuesto que es así, que fueron muchas otras cosas. Pero cuando tú estás hablando que él fue funcionario, estamos hablando de qué año. De cuando él estaba en Nueva York. Cuando él estaba en Pero Nueva es que York. Luis se fue varias veces a Nueva York y vivió mucho tiempo allá. Por eso no. yo creo que eso fue como una segunda época. Yo te estoy hablando de que Luis se va a Nueva York, yo creo que en el año 79, por ahí. No fue en esa época. Y él vino fue posteriormente. en el 82, tarde, 82, que ahí fue que entonces yo me vinculo con él. Y un día se apareció un ensayo de un grupo que teníamos que se llamaba Arroz con Mango. Sí. Que era José Antonio Rodríguez, Ana Marina Guzmán, Jordi Masaya, Héctor Santana. Diablo. Y yo era guitarra. Y él se apareció en un ensayo, bueno, y él desbarató el grupo. ¿Y por qué? No desbarató el grupo, lo cogió. Sacó a José Antonio, sacó a Ana Marina. Entonces se quedó con Héctor. Éramos... Bueno, sí. Sí, Héctor. Pero con el perdón de José Antonio, bien sacado. Tan fuerte ustedes aquí. Sí, tan muy duro. fuerte. Yo siempre sigo así, muy fuerte. Sí, yo siempre digo lo que no tengo que decir. No, yo no me meto en ese tipo de consideraciones. Soy una persona un poquito más diplomática. Ay, Dios. Entonces, ¿qué pasó después? O sea... Entonces fundamos Transporte. Ajá. Luis entonces después sustituyó a Jordi por Gay. Entonces, pero entonces también nosotros teníamos un grupo que se llamaba La Société y terminó más o menos también medio fusión porque también tuvo Bruno Ransom en el saxofón un tiempo. Sí. Y entonces después el Transporte terminó siendo un power trio, así que era bajo, batería y guitarra. Y Luis cantaba. Y entonces, pero ¿cómo? O sea, si alguien fuera a pedirte que dibujaras una panorámica psicológica de los dos cantantes, Luis Díaz y Víctor, ¿por dónde tú empezarías? Yo supongo que hay por dónde agarrarlo. No, debe sobrar.
Sobra tanto que es difícil. Pero, ¿cómo te digo? Es que Luis era un personaje a veces complicado, a veces infantil, era a veces como un niño. Sí, pues yo recuerdo una vez que estábamos tocando en Santiago, pero que no era nada de transporte, ni era una música así como unos blues. Un ventú. No, éramos él y yo nada más. Sí. Ok. Eran como instrumentales de guitarra Sí. y eso, o blues de Luisiana y cosas de eso. Sí. Entonces nos hospedaron en el Hotel Mercedes. Sí. Entonces él viene y me dice, bueno, nos estamos ahí aconsejando ya para irnos a tocar. Y dice, Juan, mira, voy a dejar tus zapatos allá afuera porque están fuertes. No, hay muchas anécdotas, a veces algunas un poco álgidas. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, Vitico era una persona en un sentido más esperable, más normal. Normal no quiere decir que sea bueno o sea malo, sino como que era un tipo más tratable. Más predecible. Sí, más, era un tipo que Vitico tenía como su familia, todo el mundo estaba bien con él, se llevaba bien con todo el mundo, o sea, de bandería política, de clase social, no tenía que ver con eso. Con Luis es muy difícil esa totalidad. Bueno, Vitico era un tipo complicado con su política, ¿tú me entiendes? La política de Vitico era una política libertaria, una política Yo tenía ahí yo tenía mis conflictos, pero bueno, un conflicto de tipo de amistad, porque nunca... Porque yo a veces como que era más radical que él. Exacto. Él a veces se iba por una postura un poco, no sé... Conservadora. No más conservadora. Como que yo no lo hubiera hecho. A veces, o sea, se empañaba un poco, como una bandera política, que yo no, en mi caso no lo hubiera hecho. Yo lo veía así, él tenía su forma, él me lo justificaba de una forma, él decía que algunas cosas que él hacía, las hacía porque él quería ayudar a su gente, a los músicos, y también hace una labor social por ahí. No te voy a negar eso. Luis también la hizo. Luis creo que daba clases en barrios pobres y eso, a niños. O sea, en ese sentido, para que tú veas, mira, tenía ese punto de contacto. O sea que no, pero eso está bien. O sea, lo importante es que tú no dejaste que eso empañara la amistad. No. Y empañara tu colaboración con él. Por ejemplo, y con Vitico yo sí te puedo decir que éramos amigos. Amigos en el sentido que no era nada más para la música. Vitico a veces me llamaba, Juan, ¿en qué? Como decía, si sonaba el teléfono. Una de las pocas personas que me llamaban a mí a las 7 de la mañana, que se sentían con la autoridad de llamarme a las 7 de la mañana, era él. Entonces decía, Juan, ¿y en qué tú estás? ¿En qué voy a estar? No, ¿en qué tú estás? Diablo, qué bárbaro. No, pero eso está bien, Yo me imagino que tocar con Vitico fue una aventura también. Tú has vivido muchas aventuras musicales. Bueno, yo creo que el trabajo de Vitico fue lo que pulió mi estilo bachatero, por decirlo de esa forma, porque con Luis yo era más bien rockero, pero con Vitico era bachatero. Claro, yo siempre fusiono, porque yo no puedo, pero no es porque me lo proponga, sino que yo soy una persona que me gusta mezclar las cosas también, porque es una forma más, no más simple, sino como que de la manera más fácil de tú entender, de tú llegar a un producto nuevo, de ver la cosa desde otro punto de vista. De crear desde otro punto de vista. Vamos a oír la suite folclórica de Luis Terror Díaz y vamos a seguir conversando sobre las aventuras guitarrescas de Juan Francisco Ordóñez en Bao Radio. Mira, yo estaba buscando aquí en YouTube las raíces. ¿Cuál era la música que a Luis le gustaba? ¿Qué músicos oía él? Bueno, él oía mucho jazz. Sí. Sí, oía mucho punk en una época. Sí, yo apuesto que sí. Sí. Pero recuerdo incluso que él tenía un libro de Charlie Parker.
Sí. O sea, Un libro de de solos y sí. eso, tenía los temas y los solos, sí, lo estudiaba. En la época de Convite también ya estaba buscando con la guitarra clásica un poco también. Luis siempre fue inquieto, nunca como que se encasilló a oír nada. Sí. ¿Y tú qué oías? Bueno, yo también he un sentido ya de todo, no tanto. Porque yo empecé como trovador, no como guitarrista. Ajá, Sí. Háblame de eso. Sí, yo incluso componía canciones con letras y todo. Sí. Tú lo dices como, yo era un bicho raro. Bueno, pues en aquella época Sí. eso no se dio, pero entonces como que la cosa se fue cuadrando más por lo otro, como por la interpretación. Después pude vincular a la composición con la interpretación, pero instrumental, no con letras. Bueno, el disco que yo puse con Patricia, Cabaret Azul, hay un tema que se llama El fantasma y los sueños, que esa canción es mía. Ok. Y entonces, ¿y qué más? ¿Qué más? No, estaba hablando que yo vine de ahí, vine de lo que era como te explicaba antes, la nueva canción. Tuve el contacto con la música folclórica con Convite. Pero paralelamente, por ejemplo, también oía los Beatles, oía los Rolling Stones. Y eso poco a poco se fue abriendo ese abanico. Después me interesé por el jazz. Y nada, y terminó la cosa. Ahora mismo lo que a mí más me gusta oír es en música afrocubana de los 40, de los 50, de esos conjuntos. Sí, eso es lo que a mí más me gusta. O sea, para yo disfrutarme. Sí. ¿Y qué te gusta tocar a ti? ¿Qué es lo que tú más disfrutas tocar? ¿Hay algún área en la que...? No, lo que fluya. Sí, lo que fluye. Lo que fluya. Así es. Por ejemplo, cuando yo practico en mi casa, muy rara vez yo me pongo a tocar algo en específico. Y me pongo a tocar. ¿Te pones a tocar? Sí. Pero trato algo que es importante. Por ejemplo, trato cuando yo toco solo, la mayoría de las veces, de tocar de una forma un poco pianística, me explico. O sea, porque la guitarra y el piano son los únicos instrumentos que tú puedes oír un producto completo con un solo instrumento. Bueno, puede haber, qué sé yo, un solo de tambora, o un tema de un solo de tambora, o puede haber, qué sé yo, un tema de saxofón solo, un tema de batería solo. Pero oye, por ejemplo, darse un disco entero de batería solo está fuerte. Está fuerte. Sí. Sin embargo, con el piano tú tienes, porque tú tienes el bajo, tú acompañas y haces melodía también. Igual que la guitarra. Hay un disco de John Coltrane que se llama Espacios Interestelares, creo. Sí, Interstellar Spaces. Y tú sabes que mi inglés es cada día más malo, como dijo el poeta. es de saxofón y batería. Pero la vaina más abstracta del mundo, ¿no? Que bueno, hay otro Jazz de Junet tiene uno, pero Jazz de Junet toca piano también. Exacto. Entonces toca su tema de piano y la cosa se pone más. No, entonces hay otro disco que es muy bueno, buenísimo, que es un disco de Lee Kunitz, Bill Frisell, ¿quién más que está? Bueno, un disco que no llegó el baterista. Entonces el contrabajo tiene que llevar el ritmo de la batería y el contrabajo. Y tú notas que hay esa, y es maravilloso porque es súper aleatorio, súper aéreo, súper como el estado de ánimo, bien poético, poético es la palabra. Pero ese espacio interestelar, eso es insoportable, viejo. Yo no sé hacia dónde apuntó la búsqueda espiritual de John Coltrane y no me interesa. En ese disco. Yo, esa vaina, mira, eso es inaudible, esa cuestión. Bueno, hay cosas así. Sí. Ornette Coleman también es una cosa un poco densa. Bueno, sí, Ornette Coleman, sí. Hay una anécdota que yo creo que con, ¿cómo se llama, hombre, el bajista que vino aquí? Charlie Haden. Charlie Haden, que él como que lo llevó a una habitación de hotel para que fueran a ensayar. Sí. Entonces, él le pasa como una especie de cifrado a Haden y le dice, mira, arriba de la armonía
y el bajo es lo que está debajo. Sí, o sea, bajo cifrado. Y entonces lo primero que dice, pero mira, tú no tienes que tocar eso. Dice, estate tranquilo. Esto es lo que hay, pero toca lo que tú quieras. Ay, cógelo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mira, a mí se me hace que, bueno, es que Luis, ¿cómo era Luis Luis cuando se ponía a componer? Luis se ponía varios trajes también. Claro, porque al fin como era Luis de agresivo, de extraño, Sí. también era sublime. Sí, Por no, ejemplo, hay pero una cantidad de canciones, Luis se les ejecutaba. balada bellísima. Sí, sí, sí. No, pero a lo que me refiero, Luis era un tipo, mientras los artistas estaban finitos, finos todos, maquilladitos, empolvaditos, Luis estaba sudado en un escenario. Así sí, no le gustaba eso. Sinceridad ante todo. Y cuando se ponía el traje de compositor, cuando se iba a la soledad, ahí él era otro Luis. Era más pacífico, más se ponía más como para construir el edificio de un tema musical. Sí, porque, por ejemplo, hay una canción, creo que era como un baquiní, no recuerdo, y tenía unas imágenes poéticas bellísimas. Por ejemplo, ¿sabes que el baquiní es un canto de entierro? De cuando se muere un niño se Sí. celebra un baquiní. Pues una de las imágenes que él usa en esa canción refiriéndose a la madre, Ujú. una palma sin cogollo. Diablo. Oye, mira, hasta me estoy poniendo medio, sí, medio así, medio romántico. Sí. Una palma cinco joyas. Wow. Pero también es lo que te digo, tenía canciones bellísimas. Sí. Toro Bravo, por ejemplo. Sí. Esta de la época de Sí, Convite, muy sí, bellísima. Sí. Toro Bravo me encanta a mí. También tiene canciones que yo de verdad, no hay una que sé yo, Negrito Malaguero le mató la pinga, yo tengo una cancioncita, guay. Claro, porque es que a Luis le gustaba sorprenderte. Sí. Tú ibas oyendo una canción y tú pensabas como que esto iba a seguir así, de buena primera como que alguien prendía una luz con un bombillo de otro color. Bien, señores. Vamos a oír ahora el boletín de prensa que nos tiene preparado el departamento de prensa y luego volvemos con más de Juan Francisco Ordóñez y sus aventuras guitarrísticas aquí en Bajo Radio. Luego del boletín de prensa vamos a oír de Ornette Coleman, el mencionado Ornette Coleman. Vamos a oír una de sus más audibles composiciones. No es de él la composición, es de Howard Shore. Fue la utilizada por David Cronenberg en su película El almuerzo desnudo. Así que ya volvemos con Bajo Radio. Es muy difícil. Yo entiendo a la gente que dice que no le gusta. Y además eso es como un jazz dentro del jazz. El jazz atonal, el jazz, mira, es duro. Yo solamente he visto aquí. Es un jazz pero con distorsión. Sí. Yo recuerdo haber visto a Henri Texier. Henri Texier lo vi en Bellas Artes y él es un director de banda francés y él se dedica al jazz atonal. Pero eso es como un poema libre dentro de Sí. eso es una cosa verdaderamente yo ni sé cómo describir. Hay un disco muy emblemático de Ornette que es Free Jazz, que son dos, que es LP. Eso arranca y se termina. Sí, no tiene canciones, no tiene nada. Nada. Mierda, está fuerte. Sí, no, pero bueno, ahí están, por ejemplo, los discos de Keith Jarrett, que arrancan y se terminan, que son así mismo, de piano. Sí, son, pero bueno, el nivel melódico, por pero lo general, de que te lo hace más exacto, sí. Por ejemplo, el concert dura muchísimo y él Sí. no para, pero
el Core Concert y Pero ahí te el toca Tokyo Concert. No, pasa por ahí, por toda esta parte. Ay, Dios. Juan Francisco, ¿cuáles son los músicos que tú más admiras, los músicos que están contigo todavía hoy, que han permanecido contigo y que están contigo todavía hoy? Bueno, o sea, a mí siempre me gustó trabajar en formato trío. ¿Por qué? Yo así te conocí a ti. Sí, hay una cosa interesante, es que cuando tú tocas en trío, tú no te puedes guillar. Sí, No te puedes guillar. sí. Entonces también es lo más cerca a lo que estábamos hablando ahorita, de lo del piano y la guitarra. O sea, cuando tú tienes que acompañar y tienes que solear y tienes que hacer melodía y tienes que hacer de todo. Entonces, por ejemplo, te podría mencionar a Héctor Santana, Gustavo Moré y el imprescindible Guy Fromental. Sí. Que Guy, de hecho, fue el responsable de la grabación del disco El Trío, que lo subimos en Spotify hace como un par de años. Y él parecía como que era el artista del evento. O sea, él le dio sangre, carácter, sudor. Sí, y lágrimas. Sí, sí, sí. Óyeme, pero qué bien. Yo recuerdo que yo te conocí. También, bueno, cuando trabajé con Vitico logramos una buena química con Ramón Arnos. ¿Cuál tú crees que es la química, la verdadera, el elemento unificador, el respeto? Yo no creo que... Mira, yo creo que la música, la química para hacer un y trío, la madurez te la da la tocadera. Sí. Por más que tú ensayes, Sí. el tocar en vivo lo que de una u otra forma va madurando y va limando las composiciones. Yo siempre he oído que Héctor Santana era como el músico que te respaldaba a un nivel en el que tú podías dejarte caer de espalda y él estaba ahí para agarrarte. ¿Tú me entiendes? Pues sí. Y yo recuerdo que yo te vi a ti. La primera vez que yo entré en contacto contigo fue en un trío, un Ventú que armó Chichi Peralta. Que... Sí, ese llamado Trilogía. Exacto. Era trío, pero entonces era una onda más latina, porque como era con Chichi en la percusión, la fusión era más fusión latina. Exacto. Y yo recuerdo que yo te vi ahí en Fluber, que era el bar de Giovanni Cuevas, y eso fue como una explosión, o sea, fue como, wow, esta vaina se puede hacer. No, eso y más se puede hacer. Sí. Entonces tú sabes, por ejemplo, que siempre me ha gustado de Héctor y de Cuquito también, es que son músicos que tienen un abanico de influencia que potabilizan cualquier intento que uno haga de hacer un tema. Me explico, o sea puedo tocar con ellos temas latin como puedo tocar temas puramente jazzísticos, o una balada, o incluso puedo rockear, o puedo meterme hasta con temas medio vinculados al folclore. Entonces, en ese sentido, me da mucha comodidad trabajar con ellos. Ok. Pero, bueno, también hay elementos como el conocimiento, la forma de tocar, la forma de tocar que tú sabes cuando él viene con algo, tú sabes cuando se avecina una sorpresa, cuando el hay veces que el huevo aporta. Exacto. Sí, claro, pero el huevo quedó bien, vamos a darle para allá. ya eso queda así. Sí. Y lo que pasa es que por lo general pocas veces se le da el botón rojo, el botón de grabar. Sí. Pero hay veces que uno se queda con las cosas que supuestamente son errores y que resultaron ser cosas muy enriquecedoras del tema. Qué bien. Vamos a oír Toro Bravo, señores, de Luis Díaz, que es una composición muy especial de él, porque Toro Bravo es de qué época, Juan Francisco? Convite, eso es años 75. Por ahí. Bueno, vamos a oír Toro Bravo y luego seguimos con más de Juan Francisco Ordóñez. Hasta el cuento de Codetel otra vez. De casa de teatro,
Pero ven acá, no. Bueno, déjate- mira, esto todo porque ese está bien. Está bien, ese puede ser manifiesto a la sociedad. Sí. Bueno, teníamos un concierto pautado a las 9 de la noche en Casa de Teatro, al cual José Amable Flometa, que era a la sazón nuestro sonidista, A la sazón. a la sazón nuestro sonidista, había invitado a una persona de una empresa telefónica para que nos patrocinaran unos conciertos. Sí. A las 11:30 de la noche llegó Luis como una uva, Sí. como una uva. Nosotros lo estábamos esperando, que ya no, de verlo. Él estaba gris, pero nosotros estábamos blancos cuando lo vimos. Sí. Estaba en una condición que iba a ser difícil. Sí. Y lo primero que nos dijo a cada uno: te odio, te odio, te odio. Y bueno, el concierto se hizo, vamos a dejarlo, se hizo, Sí. entre comillas. Y al final del concierto ha salido una señora que estaba ahí y ha comentado, dice, Yo no entiendo cómo estos muchachitos que se ven tan bien, tan decentes, tocan con ese maldito loco. obviamente no está de más decir que la gira no se dio. No se dio. Se le cayó el mollerito. Pero mira, ¿cómo ustedes bregaban con eso? Con el Luis, con el Luis de sustancia, con el Luis alcohólico, porque Luis, Sí, a Luis le pasaron factura, fue. ¿Tú me entiendes? Le pasó Claro, factura. vamos a decir, Luis murió joven, relativamente Sí. joven, creo que tendría 57 años. 58 Sí, años. pero Ahora, fue- pues, lo que pasa es que eso eran 57 años con el acelerador en el piso. Sí, O sea, que son Sí. 100 de cualquiera. sí. Pero, por ejemplo, es una anécdota muy puntual, Ujú. porque Luis, aunque él bebía y daba su vuelta, Ujú, ujú. pero él no, ese estado que él estaba ese día no era lo común. Sí, No era lo común. no. Ahora, después del concierto, Luis se iba por ahí, bebía romo y se acostaba a las 4 o 5 de la mañana, se metió un cocido de patita. Ujú, Yo recuerdo una vez, vino el de Nueva York, que vino con Laura Scar, ujú. o sea, que era su mujer en esa época. Y yo me junté con él en un hotelito que está ahí en la Julio Verne, un apartahotel, Ujú. a ver el esquema de las 2 o 3 canciones nuevas que vamos a hacer. Y ese me abre Laura. Ah, Juan, entra, sí, yo le voy a decir a Luis que tú estás aquí. Ujú. Ella hablaba como ¿cómo se llama? A los tornasolas. Sí, ella hablaba sí, sí. como ese, Ella hablaba un español americaneado. con un acento a lo, ¿cómo que se llamaba este? Un sheriff de los muñequitos que era, a los Cuidro Magro. El de la guitarra, el cabazorro. Sí, el de la guitarra. sí. Entonces, cuando lo despierta Luis, entonces Luis hace como un manoteo, así Sí, como una gaveta, sí. y saca 100 pesos. Y dice, Laura, ve al colmado y tráete una cerveza, huye. Sí, Pues, levantándose. sí. Y cuando ya uno llegaba a la Belén, a mediodía, ya él tenía como 5 o 6 misiles, o sea, unas jumbo, Sí. como 5 o 6 Sí. tenía ahí. Y se le ponían los ojos chinos para atrás. Sí, era así. A él yo lo podía encontrar hacia el final, hacia sus últimos días, ya no en la Bel Air con Pina, él había peleado. Y él se iba a la Estrelleta con Asobispo Porte. Y ahí se sentaba él, y ahí tú pasabas, terror, ¿qué hay? Y a O veces sea, porque él tuvo un problema en el colmado y se mudó para otro colmado. Exacto, sí, porque tú emigras. Claro. Porque tú emigras. Entonces, habían veces que te ladraba, ¿tú me entiendes? Y habían veces que te saludaba bien. Pero era un tipo muy respetado por todo el mundo. Mira, yo te puedo decir que en todo el tiempo que trabajé con él, aunque incluso hayamos roto en algún momento, Ujú. sí, salvo aquel histrionismo del te odio. Sí, Yo creo que Luis me respetó mucho siempre. Sí. Porque nunca, no recuerdo ninguna palabra altisonante, nada. Salvo al que sea que tuviera algún tipo de contenido humorístico, Sí. puntualmente humorístico, pero Luis siempre me respetó mucho. Mira, ¿y Vitico cómo era? Bueno, Vitico era una persona ya más modosa, por decirlo de alguna forma. Ujú.
era un señor llamado, como te dije al principio del programa, era más normal, era un hombre de su familia, era un hombre de compartir, Sí. sí, bebía muy poco, Ujú. un tipo bebía muy poco. Ya. Era un tipo como... Era más de comer, Vitico. Obviamente, Sí. y de comer pancito y bobería de eso. Sí, 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 sí. Juan Francisco, ¿cuál es el balance de tu carrera? ¿Cómo tú dirías que ha sido tu carrera? Bueno. Habiendo acompañado a todas estas estrellas, siendo una estrella tú mismo. Bueno, también tú sabes que yo realicé unas labores de estudio de Ajá. muchos años, claro, porque yo grababa Sí. toda la guitarra, en un momento yo grababa la mayoría de guitarras de este país. Todos esos álbumes por ejemplo, ese álbum de El Mayimbito, ¿Cuál era? Ale ese? Bueno. Ale Bueno. Ese álbum de bachata, todas esas Ok. guitarras las grababa yo. Sí. Pero tú no la Y, tocabas en y vivo. merengues, Sí. sí, a veces. Sí. También toqué mucho en vivo, con muchos shows de artistas. Ujú. Sí, trabajé con Jorge Tavera, con Sí. el maestro Solano llegué a trabajar. Óyeme, qué cuela esa. Sí, sí, entonces era bastante diverso. Ahora, el balance, como te digo, oye, me siento bien en el sentido que tengo la felicidad de alguien que ha podido vivir en cierta medida de lo que le gusta, Ujú. con las limitaciones propias del medio y también el reconocimiento que te da la gente. Sí. Yo en ese sentido me siento bastante bien. Claro, como te decía al principio, la música ha cambiado mucho. Ya venía como dando síntomas de desgaste de lo que era, o sea, lo que es claro, la música que se consume ahora, toda la cuestión de música urbana y eso, que yo ni quiero entrar en ese tema, porque no quiero herir sensibilidades ni expresarme más de una cosa, pero vamos a decir que esa música a veces requiere menos elaboración. Sí. Entonces todo eso se fue sintiendo y la pandemia ya terminó de ponerle la tapa al pomo, como decimos. Sí, pero la pandemia también, bueno, nos ha servido, yo quisiera saber para qué les ha servido a la industria del entretenimiento. A mí me ha servido para reagruparme, para yo ver lo que verdaderamente quiero hacer. Y, por ejemplo, en el caso de BAO Radio y de BAO las otras áreas, me ayudó en el sentido de que me dio el nivel de contemplación necesario para yo escribir, tomar las notas necesarias para yo entonces venir con más energía, aprovechando la pausa de la pandemia, y yo renegociar el contrato y junto con Micaela, ¿tú me entiendes? Pero eso es a mí. La pandemia, hay una dimensión personal en la pandemia, que eso es lo que la hace única. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, que tú me digas, no todo está detenido, pero yo no me paro ahí, o sea, yo ensayo, yo practico, yo Claro. hago lecturas, ¿tú me entiendes? Y eso también nos habla No, y leo cosas que no tienen nada que ver con el instrumento. A mí, por ejemplo, me he puesto a repasar muchísimos libros de economía que yo tenía en mi casa. de economía. De historia económica. Ok, háblame de eso. Yo soy economista, pues. Economista. Sí. Wow. Yo me gradué en la UAS de economía, nunca ejercí, Ok, porque ganó la música. ok, claro. Pero está ahí porque tú sabes que, como decía Marx, la economía está en la base de todo. Sí. Y eso permite como una visión más clara de las cosas que pasan en la vida, de los fenómenos que se dan. Yo no sabía eso, que tú eres Bueno, economista. Una cajita de sorpresas. Vamos a hablar de la economía y de Juan Francisco Ordóñez. No, pero eso es para fines de crecimiento. No vamos a hablar de no de eso. banca y pool. Sí, bueno, No, pero vamos a hablar de lecturas relevantes, de economía y todas esas cosas. Vamos a hablar de eso después de esta pausa musical. Volvemos con Bao Radio y Juan Francisco Ordóñez. Yo tengo un amigo, Manny, que él decía, yo asumo porque yo creo que él murió, Carlito, que él decía, si es gorda y fea, déjamela a mí.
quieto. No, porque él estaba hablando de un... Ah, bueno, de un- claro que el referente No, me eso a mí me daba mucha paz porque él nos ahorraba un esfuerzo, ¿tú me entiendes? Que iba a ser fingido. Ah, si es gorda y fea, déjamela a mí. ¿Tú me entiendes? Bueno, pues siempre tenía material disponible, ¿verdad? Ay, Dios mío. Atento a relajo, hemos oído a dos de los grandes saxofonistas de la historia musical. ¿Qué tenían en común? Que ambos tocaron con uno de los más grandes trompetistas de la historia musical, que era Miles Davis. Oímos a John Coltrane y a Charlie Parker. A Charlie Parker le tocó un Miles joven, lleno de vitalidad, lleno de potencia, por así decirlo. Miles fue un hombre muy potente durante toda su carrera. Más como... No, y al final terminó pareciendo hasta un astronauta, le dio unos lentes, parecía una pecera. No, y hacía cosas porque el trabajo que hizo con Michael Stern. Sí, Que por ahí anda, y con Marcus Miller también. Había una anécdota que yo quiero un guitarrista, Sí. pero que toque como Jimi Hendrix. Que toque como Jimi Que toque como Jimi Hendrix. Y fue Michael Stern. Entonces empezaba a hacer como riffs jazzísticos y cosas. Y decía, no, es como Jimi Hendrix. No. Diablo, qué tipo más radical. Y ahí fue que vino ese famoso solo de Michael Stern de la canción, no recuerdo el nombre, que era como un ostinato. Eso no está en Beaches Brew. No sé. Sí. Y ahí ese solo de Michael Stern, una cosa rompiente totalmente, Sí. con distorsión. Pero, por ejemplo, oíamos en My Old Flame, que es una baladita muy tierna. Era de hecho la canción favorita de Charlie Parker, el tema favorito de Charlie Parker, de mi madre. Era su tema favorito. Y ahí oíamos que Miles es quien termina la canción con una frase muy, muy poética. Entonces entra Charlie Parker para darle el colofón. Más tarde, entonces oímos a John Coltrane sin Miles Davis. Pero Coltrane venía de agotar una larga carrera con Miles Davis y Miles Davis es quien le dice bye bye al final. No lleno de animosidad necesariamente, eso pasó antes, cuando él le dijo, mira, aquí básicamente no podemos ser todito uno enfermo, uno dañado. Además tú estás muy dañado. Hay que administrar el daño. Tú sí, hay que administrarlo. El daño tiene que ser, el daño que sea con orden. Miles, que venía de tener una experiencia con los estupefacientes muy dolorosa, que terminó, que dio con él en su casa materna y paterna. Los padres fueron a rescatarlo y lo sacaron de ese mundo brevemente, durante 3 años, 4 años, y luego él volvió y dio lo mejor de sí. Coltrane no fue así, no fue tanto así. Coltrane fue más lento y, como sabemos, eso lo barrió de plano del panorama musical. Cuenta Alice Coltrane, que es una hijastra de él, que él en esa época tocaba de noche, tarde, y él solía venir a pie para guardarse el pasaje, en vez de venir en taxi, en vez de venir en tren, él venía a pie con su instrumento a mano y para guardarse el dinero para comprarle zapatos a los muchachos para ir al colegio. Y que entonces él cayó en esa espiral descendiente del consumo de drogas, y ella se acuerda de él trancándose y diciéndole, no abras la puerta de la habitación, no la abras por nada del mundo, que lo que viene es un infierno.
y ella dice que ella se acuerda de él luchando consigo mismo para no... Entonces, de ahí en adelante, cuando él vuelve, hace Kind of Blue con Miles, y de ahí más le dice, mira, ya tú estás listo para emprender tu propio proyecto, vete. Entucha, que no hay moneda. Entucha que no hay moneda. Está buena esa, está buena. Siempre los músicos han teñido la cultura popular con sus dichos. Sí, sí, sobre todo en esos ambientes de los combos. Sí. Voy a recoger mi güiri, mi tambora, ¿cómo es? Mi güiri y mi bongo. Y me voy a tocar por otro lado. Eso como es, recojan los bates y los guantes. Sí. Sí. Juan Francisco, qué bueno tenerte aquí. No, gracias, un placer. Muchísimas gracias por venir. Sí, lo gozamos bastante. Sí, hombre. Sí, fluyó mucho. Sí, muy a pesar de que las frescosas brillaron por su ausencia. Claro, lamentablemente. Sí. Otras latitudes reclamarán nuestros humildes esfuerzos. Señores, quédense ahí. Nosotros nos vamos a una pausa y venimos a oír más musiquita con ustedes en breve. ¿Ok?